Los sábados a la mañana suelen ser días muy parecidos a todo el resto, trabajando en la oficina. Hoy voy a hacer algo un poco distinto, que es ir a trabajar a una cafetería. Es algo que hacía un montón antes y últimamente no lo estoy haciendo, así que hoy tengo que hacer trabajo creativo, me parece que me va a venir bien. Es algo que sobre todo hacía mucho cuando era más chico, de ir a cafeterías muy de lujo o a hoteles que tienen cafeterías y te dejan pasar y sentarme ahí un rato simplemente. Está bueno, la verdad lo recomiendo, porque si estás en una situación en la que capaz te cuesta pagar ese café en esa cafetería o en ese hotel, estar ahí te va a ayudar a ver cómo piensa, cómo se mueve, cómo actúa la gente que está ahí. Parece una boludez, pero para mí es un buen ejercicio, es algo bastante divertido de hacer aparte, así que ¿por qué no? Esta semana estoy sacando un proyecto bastante grande con la empresa, estuve trabajando un montón, días de 12, 14 horas todos los días, así que me viene bien hoy que no tengo llamadas, no tengo nada porque es sábado. Venía a trabajar, a hacer un poco de trabajo un poco más creativo en un lugar distinto, en una cafetería, en un hotel. Generalmente me voy a otro lugar, me sirve mucho para desbloquear un poco la creatividad. Yo tengo que trabajar en anuncios para la empresa y eso es algo que necesita demasiada creatividad y capaz cuando estoy muy enfocado en el día a día y sé que tengo una llamada y que me toca apurar a encontrar el mejor anuncio antes de la llamada, no funciona así. A veces hay que darse un poco de tiempo y relajarse un toque y ahí vienen todas las ideas a la cabeza mucho más fácil. Trabajar en algún lugar así como una cafetería me encanta porque además de que me siento que soy súper productivo, pues estoy como ahí para trabajar, entonces me pongo a trabajar y listo. También es como que hace divertido el trabajo, porque estás en un lugar distinto y sobre todo si cambias de cafetería normalmente, siempre estás como en un lugar nuevo y no sé, está bueno, te da una sensación como de estar de viaje de alguna forma. Y al final, incluso si perdés tiempo yendo a la cafetería y volviendo de la cafetería, algo que estoy hablando mucho con mi coach estas últimas semanas es esto de que la vida es ahora. O sea, muchas veces estamos esperando llegar a algo, esperando llegar a cierto punto para poder ser feliz, pero la vida es ahora, o sea, la vida está pasando mientras tanto, mientras estamos tratando de llegar a ese punto. Entonces, al final, creo que tiene mucho más sentido hacer que el día a día sea divertido, hacer que el día a día cuente y al final cuando el resultado llegue va a tener que llegar. Pero si me tengo que pasar encerrado 10 años de mi vida hasta que llegue el resultado, probablemente no valga la pena. Voy a haber desperdiciado los mejores años. Y relacionado a esto, algo que me está pasando ahora y algo que tengo que estar pensando mucho es cuando el negocio empieza a crecer un poco y puedes delegar, tenés que decidir qué delegar. Y muchas veces ahí tenés que poner en la balanza qué es lo que tiene sentido delegar primero para que el negocio siga creciendo, obviamente, pero también qué es lo que tiene sentido delegar porque no tengo ganas de hacerlo. Y estás en el punto en el que podés tomar esa decisión, te hace pensar en un montón de cosas. Y cuando empezás a tomar esas decisiones y empezás a crecer más y empezás a delegar más y empezás a tener más tiempo libre, tenés que tomar la decisión de qué hacer con ese tiempo libre. Y todo esto está relacionado porque qué hacer con ese tiempo libre muchas veces tiene que ver con seguir intereses. Y muchas veces me di cuenta que simplemente seguir intereses míos hace que el negocio de la empresa crezca en formas en las que yo no me imaginaba que podía hacer crecer la empresa. Simplemente por seguir una intuición o por seguir algo que me interesaba hacer y que no tenía ningún tipo de sentido, que no se lo podía justificar a nadie de por qué lo estoy haciendo, pero siento que es por acá. Y muchas veces eso desencadena cosas que no nos imaginamos. Hace poco aprendí el proceso de estrategia creativa de Disney y me pareció 100% espectacular. Lo que hacen es dividir en tres personas, en la que una lo ponen a soñar, le dicen el soñador, al otro lo llaman el realista y al tercero lo llaman el crítico. El soñador solamente tiene que soñar, o sea, no puede poner peros ni nada, solo tiene que soñar lo más grande que pueda. Después, el realista tiene que volverlo realidad, tiene que crear un plan para decir, bueno, está bien, todo lo que pensó este loco, ahora vamos a ver cómo lo volvemos realidad en la vida real. Y después el crítico es el que es más detallista, el que dice, bueno, capaz estas cosas no tienen sentido, capaz puedo filtrar algunas cosas, capaz todo el proyecto deja de tener sentido, hay que pasarlo de vuelta al soñador para que vuelva a soñar. Pero ese framework de pensamiento estoy tratando de implementarlo en mi vida porque todos tenemos esas tres personalidades en la cabeza. Capaz empezás a soñar algo y dices, no, ¿por qué voy a hacer esto? No, pero ¿cómo lo voy a hacer? No, pero es muy difícil. Entonces como que ni siquiera te diste tiempo de soñar y ya te estás tirando para abajo. Y si pudieras soñar lo más grande que puedas y después ves ese sueño con otra mentalidad, con la mentalidad de, uy, a ver cómo hago esto posible. O sea, no es si vamos a bajarnos del sueño o no, no es si vamos a soñar otra cosa, es tengo que hacer esto posible. O sea, no es la única posibilidad es hacerlo posible. Tengo que ver cómo lo hago, no si lo hago o no lo hago. Y después ves y puedes volver al soñador otra vez, obviamente. Pero ese framework me pareció espectacular y es algo que estoy tratando de aplicar mucho en mi vida, en
mi día a día, en qué quiero hacer, en cómo avanza el negocio. Y es muy loco cómo cuando tenés libertad, te cuesta tener la libertad a veces. O al menos tenés que aprender a tener la libertad y tenés que acostumbrarte a tener la libertad. Porque muchas veces estamos acostumbrados a no tener libertad. Simplemente hacemos lo que tenemos que hacer o lo que nos dicen que tenemos que hacer o cualquier cosa, pero no decidimos, no estamos decidiendo. Cuando empezás a decidir, empezás a entender lo difícil que es primero tomar la decisión y después hacerte responsable de esa decisión. Pero al final creo que entender que puedo hacer lo que quiera, que vos puedes hacer lo que quieras. O sea, no tenés que estar haciendo lo que estás haciendo si no querés hacerlo. Siempre hay una posibilidad, siempre puedes contratar a alguien para que lo haga si hay que hacerlo o no hacerlo, que no se haga, no importa. Al final, no importa, creo que nos tomamos la vida muy en serio. Bueno, estoy de vuelta en mi oficina y estoy con los 3 libros de Alex Hormozi que normalmente están en el hueco ese de allá. Leí demasiados libros de marketing, negocios, emprendimiento, desarrollo personal en mi vida. Hubo una época que leía un libro por semana. Lo que hacía era que leía el 15% todos los días y el séptimo día leía el 10%. Eso duró 2 o 3 años, o sea, leí demasiados libros en ese tiempo. Pero realmente los 3 que más me ayudaron a hacer plata y a escalar en negocios son los 3. Así que nada, siempre viene bien repasar un poquito y volver a aprender algunas cosas que, nada, por ahí ya las sabemos, pero no las estamos poniendo en práctica, y repasarlas justo cuando estás haciendo algo que necesita repasar este tipo de temas viene muy bien. Y justo hoy estoy estructurando algo nuevo que quiero hacer, que es ayudar a personas a crecer con sus negocios. Como yo lo hice, tuve varios negocios a lo largo de mi vida. Justo el que tengo ahora, que es el que más éxito tuvo, tiene 5 años. Y en estos 5 años crecimos un montón. Hoy tenemos un equipo de 10 personas, nos va bastante bien. Y bueno, al final son un montón de cosas que se van aprendiendo con la experiencia, que creo que le podrían ser muy útiles a otra gente. Y además de ese negocio, tuve negocios anteriores que de vuelta no le fueron bien, pero no deja de ser más experiencia de un montón de cosas que también aprendí, que me llevaron a que el negocio de ahora esté funcionando como está funcionando. Y además es algo que me divierte muchísimo hacer, es algo que me pasa todo el tiempo. Si estoy con un amigo y está queriendo arrancar algo, la charla se va directo hasta ese tema y a mí me encanta. Y ya me lo dijeron varias veces que cuando empezamos a hablar de ese tema es algo en lo que se me ve muy enérgico, porque es algo que me gusta mucho y es algo en lo que realmente creo que puedo aportar un montón de valor a personas que estén empezando o que estén en un punto medio del negocio donde todavía están ahí tratando de crecer, tratando de pasar ese primer punto en el que ya se vuelve un negocio que factura. Y esto también tiene que ver un poco lo que te contaba antes de todo esto que estoy hablando con el coach, porque técnicamente gran parte de mis tareas en mi rol hoy en la empresa es dirigir al equipo. Y a mí no me gusta nada dirigir personas. Se me di cuenta hace poco que no me gusta nada dirigir personas. La paso muy mal dirigiendo personas, me frustro muy rápido, no me gusta. Esto me gusta. Crear ofertas, crear estrategias, ver qué problema tiene el cliente y cómo se lo podemos solucionar de la forma más creativa y que más valor aporte posible. ¿Cómo podemos hacer para cobrarle más, para poder también que nos vaya mejor a nosotros? ¿Cómo estructuramos el proceso de ventas? ¿Cómo detectamos el cuello de botella? ¿Qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que no estamos haciendo que no nos está permitiendo crecer? ¿A dónde vale la pena enfocar la energía para poder destrabar el negocio y pasar al siguiente nivel? Todo ese tipo de cosas que es un trabajo mucho más creativo, me di cuenta de que me gusta mucho más y que soy mejor realmente. Entonces bueno, también por eso estoy pensando en este nuevo proyecto que creo que podría ser muy interesante. Y es otra cosa en la que trabajo así medio en hobby los fines de semana. Si te interesa esto, me puedes seguir en Instagram, seguramente voy a tener novedades por ahí cuando sea que tenga novedades. Y mientras tanto, me voy al gimnasio.